Un agrado volver a saludarlos y continuando con la clase de la cual ya nos tomamos un pequeño break, solo decirles que en esta oportunidad vamos a ver los beneficios del comercio internacional para los países que participan en él, que no dejan de existir las protecciones internas sobre las importaciones, por lo que cabe preguntarse si el comercio es tan bueno. ¿Por qué muchas naciones se oponen a sus efectos? ¿Por qué hay naciones que no se han integrado al sistema global de comercio internacional? En consecuencia que Chile es uno de los países clave, es uno de los países más importantes dentro de comercio más abierto a nivel mundial. Y es aquí donde entra el sistema de los factores que afectan directamente los factores y la renta que afecta directamente el modelo de comercio internacional. El modelo ricardiano, en este caso, muestra la especialización de los bienes, que vimos en la clase anterior, que tienen ventaja comparativa, pero no el efecto de la renta dentro de los países. El comercio internacional afecta la renta por dos razones fundamentales. La primera de ellas, que ningún recurso puede movilizarse de una industria a otra de manera inmediata y sin provocar costo. Ningún recurso puede movilizarse de una industria a otra de manera inmediata y sin provocar costo. Estamos hablando de, en el caso nuestro, de nuestros países, que somos proveedores de commodities, ¿cierto? O que exportamos materia prima para que otra empresa logre, consiga fabricar algún bien comercializable o le entregue un mayor nivel o un nivel más acabado de, de cobertura. Tenemos el modelo ricardiano, que además, dependiendo del tipo de industria, habrá diferencias en la demanda de factores de producción y un cambio en la composición de los bienes implica reducir la demanda de algunos factores y aumentará las de otros. De lo anterior nosotros podemos entender lo siguiente, que pone de manifiesto que los beneficios del intercambio global no son a veces tan claros, pues pueden perjudicar directamente a ciertos gremios representativos de determinados países. El modelo de factores específicos, este modelo fue desarrollado por Samuelson y Jones, parte de los supuestos de que un país puede producir dos bienes creando una combinación de producción entre ambos. Ejemplo, manufactura y alimentos, FPP, manufactura de alimentos con varios factores de producción, además del trabajo, con factores de producción, además del trabajo, entre los cuales tenemos el capital como ejemplo y tenemos la tierra, K y T. Junto a eso, nosotros tenemos en este caso el trabajo L, el trabajo que en este caso está simbolizado como una L, es considerado un factor móvil. Se desplaza el trabajo, la obra de mano se desplaza. Mientras que los otros factores se denominan específicos, ya que solamente pueden ser utilizados en la producción de un bien en particular, de un, de un, bien, de un bien específico, como dice el texto. Por lo tanto, las manufacturas utilizan dos factores, la Q y la L, la Q que es el capital, perdón, la K y la L, la K que es el capital y la L que es el trabajo. Y los alimentos utilizan la tierra y el trabajo. Explico o reitero. En este caso, el caso que estamos viendo, el trabajo que está simbolizado como una L, es considerado un factor móvil, mientras que los otros factores son más estáticos, no tienen la capacidad del desplazamiento que tiene nuestro que tiene el capital. Se denomina específico ya que solamente pueden ser utilizados en la producción de un bien en particular. Por lo tanto, las manufacturas, el segundo paso después de la extracción del commodity, utilizan dos factores, que es el capital y el trabajo. Y los alimentos utilizan los factores tierra y trabajo, representados por la T y la L. La cantidad producida de ambos bienes
dependerá de la función de producción, es decir, cuando de un bien puede ser producido utilizando ciertas cantidades de sus factores productivos. Las notaciones en este caso de la función de producción son para los alimentos, serían Q con A, que sería Q en la cantidad, y A, que sería alimento, y sería trabajo, y la L, que sería trabajo, y L, perdón, la T, que sería trabajo, y L con A, que sería trabajo en alimento, que sería trabajo en alimento, y la T sería tierra. Y en el caso de la maquinaria sería Q y M. QM, K, que sería capital, y LM, que sería trabajo de maquinaria, para poder fabricar, para poder construir una maquinaria. En la lámina anterior nosotros fuimos capaces de identificar los distintos factores de producción. Aquí nos corresponde, acabo de aclarar que existe un término de rendimiento decreciente y que la tasa salarial tenderá a su igualación, dado que si el factor L, trabajo, es móvil, siempre habrá un desplazamiento de la industria de salarios bajos a la de salarios altos. Obviamente es algo que el trabajador siempre estaba buscando, una mejor remuneración o mejor reconocimiento a su trabajo. Hasta que por ley de oferta y demanda llegue a ser igual en ambas industrias. Opere en mercado, ¿cierto? Hay una pequeña gráfica ahí que guarda principalmente relación con la productividad, pero es para señalar de que la tasa de rendimiento, la tasa de rentabilidad, la tasa de renta, las remuneraciones de un trabajador está supeditada por el mercado de todas maneras. Opera la ley de la oferta y la demanda en ese sentido. Como este modelo asigna factores específicos a un bien particular para corroborar las posibilidades de producción, solamente hemos de analizar el cambio que se produce en las industrias. Si el factor trabajo se desplaza preferentemente a una de ellas. Aquí en Chile nosotros tenemos ejemplos bien claros. En los principales factores de trabajo, el principal factor L que nosotros tenemos tiene que ver el mejor pagado dentro de la industria nacional. No es el más seguro, pero el mejor pagado es el sector de la industria minera. El trabajo más seguro, de mejor rentabilidad en el largo plazo y de mejor calidad de vida en el largo plazo es el de las Fuerzas Armadas. Eso es sin lugar a dudas. Cierto, 20, 25 años de trabajo y tienes un derecho a una pensión que es mucho más alta que el promedio nacional de pensiones. Pero sin embargo, existe una migración inclusive dentro de los pilotos de guerra de la Fuerza Aérea que nosotros como contribuyentes hemos capacitado a través de nuestros impuestos. A veces se ven seducidos en el corto plazo con pilotar naves comerciales porque en el corto plazo van a tener acceso a mejor renta, a mejor sueldo, que si esperan el término de una carrera de 25 o 30 años para poder ganar lo que ganarían ahora al inicio de una carrera en una línea aérea comercial. El mismo caso sucede con los capitanes, con los comandantes de navíos de la Armada, que en un caso dado se ven tentados la migración del trabajo, la migración de L, se ven tentados por compañías navieras que le ofrecen un sueldo que en principio dentro de una línea, dentro de una empresa del Estado, ya sea una empresa mercante del Estado o dentro de la misma armada, va a ser imposible que lo gane al principio, después lo va a ganar cuando esté terminando su carrera. Pero como se trata de mercado, se aprovecha el factor ahora. Entonces, debe analizarse el cambio que se produce en la industria si el factor trabajo se desplaza preferentemente hacia una de ellas. La gran parte de la ocupación en Chile, en los tiempos de cosecha y de verano, se da en el campo. Y nos hemos visto a veces como país obligado a importar mano de obra de manera temporal o a admitir mano de obra de manera temporal de modo tal de poder dar cuenta de las cosechas y estar con el producto en los mercados internacionales compitiendo a tiempo. No se olviden que tenemos una ventaja competitiva.
Según Adam Smith, inclusive podríamos tener alguna ventaja absoluta en algunos productos, pero es muy ínfima alrededor del mercado de la incidencia que tiene en el mercado internacional. Como hay más de un factor productivo, se producen los rendimientos decrecientes. Como hay más de un factor productivo, se producen los rendimientos decrecientes, porque añadir un trabajador más, que es un factor móvil, queda menos del factor específico K. O sea, al añadir un mayor trabajador hay un mayor costo, por lo tanto disminuye el capital para cada trabajador. Por lo tanto, el producto marginal disminuye a medida que aumenta el número de trabajadores. Ahora, la relación perfecta de la ecuación sería que el trabajador, con su ingreso a la organización, aumentara el factor específico K, pero lo aumentara más allá del costo que implica incorporarlo a él a la organización. Eso sería lo ideal. Entonces, por cada trabajador que aumente la industria dedicada a la producción de maquinaria, se disminuirá en igual proporción en la industria dedicada a la elaboración de alimentos. Estamos hablando de que sale mejor para el trabajador, para el L que hemos hablado, le es mejor migrar hacia una industria que tiene mejor pago, una industria manufacturera que tiene mejor pago, a permanecer en alguna industria agroalimentaria o alguna industria de alimentos. Entonces, ¿cómo saber cuánto trabajo se emplea en cada sector? Y es aquí la respuesta que encontramos nosotros, que esto depende en gran medida de la oferta y la demanda. Opera en mercado, que a su vez se encuentra en dependencia directa de los salarios que se estén pagando en el momento y el precio del bien producido en el mercado. La libra de cobre, yo le decía a usted, tiene un peso aproximado de 500 gramos. Y las últimas semanas, la libra de cobre ha estado aproximadamente a promedio 4 dólares cada libra. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de que cada medio kilo de cobre chileno se vende a 9 por 4 a 3.600 pesos chilenos cada libra de cobre. Hay una cierta cantidad de ahí que quedan impuestos para el país, el resto es para el industrial, pero ese es el valor de exportación. Por lo tanto, esto depende en gran medida, como dice la literatura, de la oferta y la demanda en el mercado laboral, que a su vez se encuentra en dependencia directa de los salarios pagados a la industria y el precio del bien producido por el mercado. Si tiene un buen precio en mercado, si el precio tiene un buen precio de reconocimiento de compra en el mercado, la teoría dice que debieran también nivelarse hacia abajo y debieran los trabajadores recibir una mejor remuneración que otras áreas comparativamente con valor de venta más baja y que de más fácil productividad. ¿Cómo saber entonces cuántos trabajadores se emplean en cada sector? Aquí la respuesta a esto depende en gran medida de la oferta y la demanda en el mercado laboral, que a su vez se encuentra en dependencia directa de los salarios pagados a la industria y el precio del bien producido en el mercado. O sea, la industria tiene un precio. Hay precios de mercado. Siempre cuando uno ve una oferta de trabajo, salario o renta ofrecida, renta de mercado. Ya, pero ¿cuál es el mercado? El mercado tiene que ver con el giro, con el rubro. El mercado tiene que ver con el valor agregado que tenga el producto que la sociedad, que el consumidor le dé. No es lo mismo trabajar en la empresa X que fabrica teléfonos de alta gama a trabajar en la empresa Y que fabrica teléfonos de gama media baja. Debería haber una correcta relación, o debería haber una correlación, para ser más preciso, entre el bien, la plusvalía del producto terminado y su valor, el valor que el mercado le otorga, versus el ingreso o la generación de renta para el trabajador. Por lo tanto, el número de trabajadores dependerá de obtener el punto de equilibrio, donde la ganancia justifique, en este caso, en todo el aparato productivo siempre, y en un negocio, en el comercio en general, justifique la contratación de mayor número de personas.
o sea, el punto de equilibrio se debe mantener y de ahí en adelante debe aumentar porque a mayor cantidad de personas, mayor producción, mayor rentabilidad. Asimismo, si hay cambio en los precios de ambos productos, es posible que exista una movilización de una industria hacia otra, que depende en parte fundamental de la proporción en que varían los precios. Y lo estamos viendo ahora que estamos en tiempo de pandemia, los vemos de que a través de una economía, yo digo, recursiva, ecológica, circular, vemos que en estos momentos hay industrias que están absolutamente deprimidas, como por ejemplo la industria del turismo. Sin embargo, tenemos una industria de la salud que está en los mejores momentos de su historia. Es cuando más lucro, cuando más rentabilidad han obtenido en su historia, por lo menos en los últimos 100 años. La industria de el arte, la industria del teatro está por los suelos, ¿cierto? La industria del avisaje está por los suelos, porque no podemos salir a comprar, no podemos salir a bailar, no podemos salir a comer. Por lo tanto, no van a gastar dinero en eso. Pero sin embargo, el negocio está en este momento en los supermercados, el retail y en la salud. En toda la industria relacionada con insumos médicos está haciendo una alta rentabilidad, está incorporando trabajadores y nosotros no producimos bienes, pero a nivel internacional la producción ha aumentado y las exportaciones hacia distintos países, entre los cuales nosotros que somos importadores, han aumentado de manera exponencial. Asimismo, si hay cambios en los precios de ambos productos, es posible que exista una movilización de una industria hacia otra, que depende en parte fundamental de la proporción en que varían los precios. No se olviden que llegamos a pagar 1.500 pesos por una mascarilla quirúrgica que antes de la pandemia costaban 30 pesos más IVA. El mercado operó hacia la especulación, lamentablemente. Si cambian los precios absolutos en proporción igual, no habrá una movilización verdadera. Pero si cambian los precios relativos, es decir, el precio de un bien respecto a otro, es muy probable que los salarios se alteren en una medida muy baja y que se dé un desplazamiento considerable de una industria a otra. O sea, todos en estos momentos quisiéramos trabajar en la industria minera y ganar una buena cantidad de dinero para poder asegurarnos. En el caso mío estoy listo, nuestros años dorados ya estamos listos. ¿Cierto? Pero en el caso de ustedes, claro, sí les interesaría poder trabajar en una industria donde desde sus inicios laborales pudiesen ganar una buena renta, pudiesen tener una buena renta. Dice, muy baja y que se dé un desplazamiento considerable de una industria con bajos precios en la que cae la producción a una con precios más altos en la que aumenta la producción. Tenemos el caso del cobre. El cobre en este momento está en promedio $4 la libra y está requiriendo, últimamente ha recuperado 21.000 puestos de trabajo. Y la gente quiere trabajar ahí porque sabe que va a tener un buen ingreso, un muy buen nivel de ingreso en comparación a la media chilena. La distribución de la renta en este modelo depende en gran medida del ítem que se modifique. ¿Cuál es el rubro que sufrió alteración? Ya sea este el precio de la manufactura, PM, como el de los alimentos, precio de alimentos, o la tasa salarial, que es la W. Por ejemplo, si sube el precio de manufactura, claramente ganan los capitalistas, pues tienen mayores ingresos que antes, y aun cuando se da un aumento menor en la tasa salarial, la ganancia de los trabajadores dependerá de la importancia de la industria en el mercado. Hay productos que se venden no importando el precio, y hay productos que se venden importando el precio alto. La gente lo relaciona desde el punto de vista de la satisfacción y del marketing, lo relacionan con calidad. En cambio, caso contrario al anterior, tenemos los terratenientes. No lo digo en el sentido peyorativo, sino que lo digo en el sentido de las personas que tienen tierra, que trabajan la tierra, están en su peor momento, en peores condiciones, ya que por el desplazamiento del mercado laboral,
¿cierto? Se le produce a ellos un aumento relativo de los salarios en su sector. Hay menos gente dispuesta a trabajar, por lo tanto tienen que pagar un mejor sueldo. Y por el aumento de los precios de la manufactura, ya que se reduce el poder adquisitivo de las personas. ¿Por qué se produjo la reducción del poder adquisitivo de las personas? ¿Por qué? Porque hubo una transmisión, una transgresión, una transición, para ser más preciso, de la mano de obra hacia otro sector. Y un terrateniente, cuando no es capaz de sostener la renta con la tierra, el trabajo con la tierra, el capital con la tierra, se le encarecen los costos y pierde competitividad. Bueno, eso ha sido la clase de esta semana. Les agradezco su atención, les agradezco su participación y nos vemos la próxima semana, si que así las circunstancias y las condiciones lo permiten. Muchas gracias y que tengan una feliz semana.